Hola Jaime. ¿Cómo estás, Beto? Bien, ¿y tú? Un gusto estar aquí de nuevo. Me En otra encanta, faceta. me encanta este hogar en otra Sí, sí, faceta. sí, sí. Gracias, gracias, bienvenido siempre. Mira, te veo activo en las redes, salario mínimo, He tú cogido odias a los cantazo. trabajadores, No, no, eso dicen. Estoy cogiendo cantazo estás cogiendo cantazos. a diestra, como dicen. Porque de la siniestra. Así mismo. Este, no, no, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo hace? Sospecho que no odias a los trabajadores. ¿Por qué es importante hacer lo que estás haciendo? Y ponernos al día con toda la parte legal. Sí, para nada. Mira, nosotros hace 3 semanas atrás, 2 semanas, un grupo de empresarios se me acercaron y me preguntaron, mira, ¿qué opciones tú le ves a que nosotros podamos impugnar esto al salario mínimo? Porque nos sentimos que esta agencia, esta entidad nueva creada, que es la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, que es una agencia de gobierno que la ley de salario mínimo reciente, creo, no está siendo transparente, no nos está notificando sus procesos, no sabemos qué está decidiendo necesariamente ni los fundamentos para decidir. eh, y nosotros queremos hacer algo porque si no, Puerto Rico, que está ahora mismo en una crisis económica, está dejándose gobernar por personas que no necesariamente nosotros elegimos, por personas que no necesariamente han sido empresarios, que son más académicas, que están, que por ejemplo son muchos, algunos de ellos economistas que formulan o tratan de formular política pública, pero que no necesariamente consistente con la visión que muchos tenemos para Puerto Rico. Y en ese contexto y coyuntura, yo les digo a ellos, mira, dame una tarde para evaluar todo lo que está ocurriendo. Ya yo venía siguiendo de cerca el tema de los aumentos a los salarios mínimos y eso. Y volvemos a hablar en unas horas. Y cuando hablamos unas horas, pues yo lo que hice en ese periodo de tiempo fue revisar la ley, ver las actuaciones que había tenido la comisión evaluadora en días recientes. Y me percaté, ¿verdad?, de que por alguna razón la comisión evaluadora no estaba cumpliendo con el proceso que se había diseñado en la ley de salario mínimo para decidir si se modificaba o se mantenía el salario mínimo que se había legislado. Y me explico. Eh, el- la legislatura de Puerto Rico, hace un tiempo atrás, estableció que en Puerto Rico se iban a dar unos aumentos al salario mínimo para mejorar los ingresos de la clase Eso era el trabajadora 2021 que se en aprobó, el 2021. que la tengo aquí. Está la ley número 47 del 21 de septiembre del 2021. Así fue. Y antes de que esa ley entrara en vigor, Beto, pues como tú recordarás, el salario mínimo en Puerto Rico era 7.25, que es el salario mínimo federal. Y con esta ley nueva, pues se iba a aumentar en una fecha específica a 8.50. Y luego de un tiempo, un año después, pues la misma ley establecía que iba a haber un segundo aumento a 9.50. Eran Esos automáticos. primeros dos aumentos, la ley es clara, lo dice así, son automáticos. El tercer aumento, que es el que está ahora en controversia, pues la ley decía que en algún momento ese salario mínimo podía aumentar a 10.50 o iba a aumentar a 10.50 a menos que esta entidad de la que te estoy hablando, la comisión evaluadora, variara mediante decreto ese salario. Y ese tercer paso es un paso que ha creado controversia, ¿verdad? Porque algunos interpretan que ese aumento, si la comisión no hacía algo, era automático. Otros interpretan que para que entrara en vigor, la comisión evaluadora tenía que hacer algo, aunque fuera no actuar. ¿Dónde sale eso? ¿Te acuerdas en qué? Las secciones no me las sé de memoria, pero ahora mismo por número, ¿verdad? Pero veo que estás buscando la ley, la estoy viendo también en la Porque esa pantalla. misma confusión es que cuando yo lo leí, Sí. esa misma confusión es la que yo tenía. De qué es ¿cuál es el default aquí? Pues mira, cuando tú lees la ley en su totalidad, estás viendo que Estoy aquí, qué sé yo, de FICAPI. scrolling, ¿verdad? Pero cuando tú ves la ley en su totalidad, Beto, tú te das cuenta que el propósito de crear la comisión evaluadora, ahí está una parte, míralo. La comisión No, evaluadora. mira para arriba, acabas de pasar la sección. Mira, ahí tú ves que Estos son los brincos. dice que el 1 de enero se aumentará el salario mínimo en Puerto Rico $8.50. Para el 1 de julio de 2023, el aumento del salario mínimo será a $9.50. Entonces dice, para el 1 de julio del 2024, el aumento del salario mínimo de Puerto Rico será a $10.50, a menos que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo emite un decreto mandatorio variando el mismo.
Eso como yo lo interpreto es que es automático a menos que diga. Ahí, a menos que la comisión diga que no. Si tú lees esa oración aislada en esa sección, Beto, tú dices, parece ser que es automático a menos que este ente actúe. Claro. Pero ¿qué pasa? Aquel que siguió de cerca todo este proceso de aprobación de la ley, aquel o aquella que ha leído las demás secciones de esta ley y la exposición de motivos, sabe que cuando esta ley originalmente se propuso, se habían planteado los 3 aumentos automáticos y el sector empresarial brincó y se empezó a reunir con legisladores, con Héctor Ferrer fue uno de ellos, con Zaragoza, con Bernabe, con Rodríguez Bebe y otros, y negociaron que se modificara el lenguaje de esa tercera cláusula para incluir a una comisión evaluadora que tuviera la oportunidad de evaluar el mercado de Puerto Rico, la situación económica, las industrias en el contexto laboral, y entonces lograron insertar esa comisión evaluadora como ese ente que iba a buscar y que ese tercer aumento no iba a entrar automático. Eso está claro en todo el historial legislativo de la ley. Cuando tú ves el historial legislativo, que es la discusión de la ley en el Senado y en la Cámara, los ¿Y eso senadores... importa? ¿Eso importa? ¿Ese contexto importa para determinar en una corte o es la ley lo que diga la ley? Eso importa, pero hay unas reglas de hermenéutica, o sea, de interpretación que dicen que tú vas a analizar el historial cuando la ley no sea clara. ¿Y qué pasa? Que aquellos que leen esa sección así y ya, y no ven las otras secciones, o ni tan siquiera piensan ¿verdad? En cuál es el propósito de esa comisión, van a decir, es que ahí se ve claro, y automáticamente yo voy a concluir que si esta gente no hace algo, pues el salario aumentó. Pero lo que pasa es que para que, desde el punto de vista del derecho administrativo, para que una agencia no haga algo, que ahí esa es la condición para que te entre automático el salario, para que no lo varíen, tú tienes que estar en la posición de decidir que no lo vas a hacer, que no vas a variarlo, ¿me sigue? Para actuar o no actuar, tú tienes que tener... Sí, el no actuar es un acto, es lo que tú estás diciendo. Exacto. No puede ser que se me olvidó. Correcto. No puede ser que me crucé de brazos y entró automático. La ley parte de la premisa que tú decides voluntariamente no hacer algo porque lo decidiste. Y en ese sentido... Según una reunión que dijeron no vamos a intervenir. Algo así. Exacto. Y quedó documentado. Pero tienes el poder para decidir que no vas a intervenir en la reunión. Aquí estamos hablando, en la situación que está en controversia ahora mismo en la palestra, de que nunca esa comisión evaluadora tenía la capacidad para decidir no hacer algo o para hacer algo. ¿Me va siguiendo? O sea, para ver si entiendo, lo voy a tratar de resumir y tú me dices. Cuando yo leo, la ley dice que la comisión puede decidir no intervenir, según, ¿verdad? Tú lo estás viendo. La comisión puede decidir no intervenir y esa decisión de no intervenir, entonces sí pasaría el 1050, entraría. O sea, que no es automático, es una decisión de no intervención. De no intervención. Pero ese proceso esa decisión de no intervención tiene que ser una decisión que sea consistente con los procesos que establece cualquier otra decisión. O sea, que la decisión de sí o no tiene que seguir los procesos. Correcto. Para que sea válido el sí o el no. Tienes que cumplir con el proceso diseñado en la ley. ¿Y qué es lo que la ley te dice que es el proceso, Beto? Ahí que entra Esta es la próxima sección. Esa es lo de lo de los 5 y 7. Aquí estamos empezando con la próxima sección. Te dice cuál es la constitución, ¿verdad? La composición de esa comisión evaluadora. Y el primer párrafo tú ves que te dice, mira, la comisión evaluadora tiene que tener 7 miembros. ¿Está bien? Hoy día se requieren 7 miembros. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hay 2 vacantes que no han sido nombradas. Solamente hay 5 miembros. Cuando tú pasas a la próxima sección, te dice, a la parte del quórum, te dice, mira, aquí. Ahí te dice, está bien, ¿verdad? Que no hayan los 7 miembros nombrados. Pueden haber vacantes. Y entonces te dice, si hay vacantes, lo mínimo que tú necesitas para poder reunirte y hacer quórum son 5 miembros, que eso los hay ahora mismo. 5 miembros. Pero para poder actuar o no actuar, necesitas el voto de los 5 de manera afirmativa. ¿Dónde lo dice? Dice, mira, en esa misma sección dice, ¿verdad? Estamos en quórum. La vacante o ausencia de 2 de sus integrantes no menoscabará el derecho de los y las integrantes restantes a ejercer todos los poderes de la comisión. O sea, con 5 tú puedes ejercer poderes, pero ¿qué dice la oración anterior? 5 integrantes constituirán quórum. Y ahí viene la clave, Beto. Y únicamente con el voto afirmativo, que nos dice que es voto afirmativo, de estos se entenderá aprobada cualquier acción de la comisión.
únicamente con el voto afirmativo de estos, o sea, de los 5, se sea que- entenderá aprobada cualquier acción de la comisión. Tiene que ser unánime también, entonces. Bueno, no unánime, porque unanimidad, acuérdate que la moción es de 7, lo que pasa es que hay 2 vacantes. Es que la votación es que tienen que haber 5 votos afirmativos como quiera. ¿Y qué significa voto afirmativo? En el procedimiento parlamentario, todo el mundo sabe que un voto afirmativo es aquel que es algo distinto a la mayoría más 1. Aquí hay 7 miembros. La mayoría más 1 aquí es 4. Pues un voto afirmativo es 5 votos afirmativos. Derecho parlamentario está Espérate, claro. explícame eso, que ahí me perdí. Cuando en el procedimiento parlamentario tú hablas de cómo son votaciones, hay quien habla de mayoría simple, mayoría absoluta y votos afirmativos. Votos afirmativos significa todo aquel voto, toda aquella votación que sea distinto a algo que sea la mayoría más 1. O sea, la mayoría en un grupo de 7 en total son 4. Más 1, ¿cuánto es? 5. ¿Me sigue? 5 votos afirmativos. No unanimidad. Se requieren 5 votos afirmativos para tomar cualquier acción. Pero ¿cuál acción gana? La mayoría simple. O sea, si son 5. No. 5 votos afirmativos. Es lo que dice. Pues, asumir que estaban los 5 allí. Sí. Y 3 votaron que sí y 2 votaron que no. Eso fue lo que pasó. ¿Qué pasa? Están actuando en contra de la ley porque para poder actuar o no actuar necesita 5 votos afirmativos. Pero Que hay 5 votando lo mismo. 5 Exacto. sí o 5 no. 5 sí o 5 no. 5 votos afirmativos. Pero y esa matemática que tú hiciste de la mitad más 1, qué sé yo qué, Eso ¿es a base del 7 o a base del 5? Va a ser 7. Va a ser 7, porque acuérdate que la intención legislativa, o sea, la comisión tiene 7 miembros. El que no hayan nombrado 2, eso no es mi problema, ni es el problema del pueblo. El problema es que te dicen, para tú poder reunirte, necesitas que hayan 5 personas reunidas. Ahora, mira esa primera oración, Beto, dice, únicamente con el voto afirmativo de estos, o sea, de los 5, se entenderá aprobada cualquier acción de la comisión. O sea, que los 5 que estuvieron en la reunión tuvieron que haber votado en la misma dirección. O por el sí o por el no. O por actuar o por no actuar. Y aquí... Y eso es basándonos en la premisa que el no actuar tenía que ser... El decidir no actuar es una decisión y tiene que seguir las reglas bajo las cuales se toman las decisiones. Correcto. Es un acto administrativo y aquí, al tú no tener esos 5 votos que decidan no actuar, significa que no cumpliste con la ley. Para no actuar ni para actuar. Pero eso es lo que yo te estoy diciendo aquí ahora. Sí, así es que tú lo interpretas. Así es que yo lo interpreto y que lo interpretan también los legisladores. Zaragoza lo dice en la exposición de motivos de la ley, lo dice en la discusión de la medida el día que la aprobaron. Lo dice Rafael Bernabe, 2 polos opuestos en cuanto a visión económica. ¿Qué es lo que dicen? Que la comisión se creó precisamente para que el aumento de 10.50 no entrara de manera automática. No, o sea, lo dicen así. El aumento de 10.50 no es automático. La comisión evaluadora tiene que sentarse a analizar si procede o no. Ellos se sentaron y analizaron. Eso sucedió. Tenían quórum, tenían 5. Pero no hubo los votos afirmativos ni para una cosa ni para la otra. Entonces tú dices... Pero entonces, sí, la pregunta es si la decisión de no intervenir únicamente es válida cuando sigue las reglas. O sea, el no actuar tiene que aplicarse las mismas reglas que el actuar. Por eso. Esa es la pregunta. Entonces, aquella justicia en el litigio dijo, pero es que este está pidiendo votos afirmativos. Yo no pedí votos afirmativos. No es mi problema que no se han nombrado los 7 miembros. La ley no habla de unanimidad. Habla de que para que la comisión, cuando tenga 7, necesita 5 votos. Cuando tenga 5, necesita los 5 votos afirmativos para poder actuar o no actuar. En la medida en que están tomando 3 personas, Beto, de un total de 7, la decisión de aumentar el salario mínimo de un país como Puerto Rico. Eso es contrario a la ley, contrario al proceso. Esto es un asunto de cuestión mayor, un salario mínimo. Explícale a la gente, este fue tu argumento. Ustedes demandaron, estos empresarios te acercaron, tú analiciste este análisis, ok, pues este es el argumento, y lo llevaste y demandaron, ¿no? Claro. Y perdieron. ¿Cuál fue qué fue lo que pasó ahí? Bueno, nosotros presentamos un recurso, demandamos, Beto, que eso es un recurso de carácter extraordinario, donde tú les pides a un tribunal que le diga a una agencia, mira, agencia, cumple con tu ley y con tu deber en la ley de seguir un proceso. Esto es ¿cuál es la agencia aquí?
La Comisión Evaluadora del Salario Mínimo es una agencia que se creó. Eso aparte, eso no está en el Departamento de Trabajo. ¿No? Tienen la oficina allí, está Pero escrito, es aparte. pero dicen que en la misma ley te dice que es una agencia con capacidad para demandar y ser demandado. Okay. Y esa es la agencia que yo le estoy pidiendo al tribunal que le diga a esa agencia, mira, que siga cumple con la ley de salario mínimo, cumple con el proceso. ¿Y por qué yo le estoy pidiendo eso al tribunal? Porque la medida que tú no cumplas con el proceso, Beto, una agencia con una minoría de los miembros, 3 nada más, le está diciendo a los patronos privados de Puerto Rico, saca de tus chavos, de tu propiedad, para aumentarle un salario a tus trabajadores sin que se siguiera un proceso. O sea, tú estás diciendo, mira, esto no es una decisión mínima, esto tiene un impacto significativo en la vida de miles, de los 3 millones, porque esto afecta a todo el mundo, afecta a los precios, afecta a los empleos, afecta a muchas cosas. En la vida también de las pymes. Sí, medianos y pequeños, ¿sabes? Esto afecta a muchas personas. O sea, que no es mínimo. Tiene que haber un rigor al tomar estas decisiones. Y ustedes en la ley establecieron el rigor y no lo están cumpliendo. Los legisladores, como esto era un asunto tan importante y para garantizar que no hubiesen decisiones arbitrarias tomadas por una minoría, se trataron de garantizar y decir, mira, ok, creamos esta comisión de 7 miembros para alejarla de la política partidista. Vamos a balancearla con el sector patronal y el sector de los obreros. Pero para tomar decisiones en asuntos tan importantes como el salario mínimo, siempre vas a necesitar 5 votos. A ver, los integrantes son 2 serán representantes de los trabajadores. De estos, al menos uno será economista. 2 serán representados de los patronos y al menos uno de estos será economista. Uno será un economista recomendado por los departamentos de economía de la Universidad de Puerto Rico y la Asociación de Economistas. Uno será economista experto en asuntos laborales, recomendado por el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico. Y uno será representante del interés público, el secretario del Trabajo. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Quien, dicho sea de paso, el secretario del Trabajo votó en contra del aumento. ¿Cuáles son las vacantes aquí? Asumo que los economistas de los trabajadores y el economista del patrón. Sí, falta uno y uno ahora mismo. O sea, que había un representante. Mira, me gusta esto de separar, que yo represento a los trabajadores y los patronos, pero digamos que sí. Un representante de los trabajadores, uno de los patronos. Había un economista y 2 economistas como independientes, llamémosle, más el secretario del Trabajo. Las 2 vacantes eran los economistas de los patronos y los trabajadores. Ok. ¿Y cómo decidió el tribunal y cuál fue el argumento que usaron? Bueno, primero que el tribunal, en mi opinión, pues llegó a la vista ya con la mente hecha. ¿Por qué? Porque hizo lo que está haciendo la gran mayoría del pueblo, Beto, que es que leyó solamente, me parece, la sección que tiene que ver con... Yo hice un episodio de esto y fue justo cuando ustedes estaban demandando y escuchaba su argumento de que no siguieron los procesos adecuados. Y yo entré a la ley y encontré la sección y dije, como que parece que sí están siguiendo los procesos, porque a simple vista me parece que aquí tiene que haber algo que yo no entiendo. Y me dije, yo no voy a hablar de esto porque suena más legal de lo que... Y el juez Antonio Cuevas, ya yo lo había tenido en un pasado. Yo fui el abogado que llevó el litigio de las pensiones de Perpetuo y de otros colegios y ganamos el juicio con él. Después el Supremo revocó por otras razones, pero ganamos el juicio, ¿verdad? De las pensiones. A mí me parece siempre un juez bien inteligente que va a estudiar todas esas cuestiones, pero no deja de ser un juez que en el pasado fue el que resolvió a favor del aumento de los jueces. Y la rama judicial, tú sabes que ha estado peleando recientemente por su aumento y finalmente le aumentaron el sueldo y creo que eso está en proceso ahora mismo. Así que es un tema bien antipático, sobre todo y sensitivo también para la rama judicial. Pues el juez me pareció que llegó con la mente hecha. Me pareció también que solamente había leído esa sección. Porque cuando tú lees las otras secciones, ¿verdad? Tú ves que la comisión evaluadora, Beto, después de esa sección de quórum, tú ves que se habla de las prohibiciones que tienen y también de sus deberes. Y cuando tú ves los deberes de la comisión, Beto, la comisión, ¿verdad? Es responsable de implementar la política pública de Puerto Rico en cuanto al salario, pero además, ves lo de la personalidad jurídica en el segundo punto. Ajá. Pero mira ese tercer punto. Será deber de la comisión realizar o comisionar un informe anual respecto a los salarios, horarios, beneficios, remuneraciones. Este informe deberá contener un análisis comprensivo del coste de vida e inflación en Puerto Rico. Entonces, Beto... Nunca salió, esos informes no salían.
No ha salido todavía el de este año. Cogieron el informe de Avexus para tratar de justificar el aumento de esta ocasión. Un informe que decía que iban a despedir a más de 10,000 personas y Ajá. cerrar más de 2,000 negocios. Ajá. Pero es que ahora mismo, si no tienen los 5 votos, no pueden aprobar ni tan siquiera un informe, no pueden actuar. Y adoptar un informe sin los 5 votos afirmativos, Beto, y al mismo tiempo decidir aumentar o variar o no variar sin los 5 votos afirmativos, viola el proceso que el legislador creó para garantizar los derechos, fíjate, tanto de los trabajadores como de los patronos. ¿Y por qué yo digo ambas cosas? Porque esto afecta ahora a los patronos a corto plazo. Pero esta comisión evaluadora tiene la facultad de cada 2 años revisar ese salario mínimo y seguir aumentándolo o no por ahí. Continúa, esto no se acabó. Cada 2 años. Ahora esa comisión tiene el poder de cada 2 años sentarse a analizar el salario y si así lo deciden, lo aumentan. Esto tiene un impacto a largo plazo mayor y que puede perjudicar en cualquier momento si cambia la composición también a los trabajadores. Entonces, pues claro, porque al final si se afecta al patrono, afecta al trabajador. Pues claro. Eso es la lógica que yo no acabo de entender. Por eso como que me molesta que haya para patronos y para... Como que esto es... Si el patrono se echaba la empresa. Si echaba la empresa, se echaba el trabajador también. Y viceversa, si el trabajador no está disponible porque los precios no le llaman la atención, pues no hay trabajo, no hay empresa. Todo esto tiene que poder convive, ¿no? Es un complementario. Beto, mira, piensa en algo. Mucha gente gana salario mínimo aquí en Puerto Rico, que muchos de ellos, y esto es una realidad para mí, realizan tareas mecánicas. Muchos de ellos, tareas mecánicas. Muchos de ellos no supervisan. Es más, por definición no pueden supervisar en teoría. ¿Qué va a motivar? ¿Qué eso va a provocar en algunas empresas? Yo pienso Automatizar. Sí, claro. Inteligencia artificial y que va a redundar en despido y más desempleo. Sí, yo hice un video, en el video que te comenté, que era más el análisis económico. No tenemos que entrar tanto en eso. Pero mucho de lo que sucede cuando pasan esto, salario mínimo no es otra cosa que un control de precios. Es como yo decir, el huevo tiene que costar este número. Es lo mismo, al final estás diciendo, pues, la mano de obra tiene que costar esto. Y cuando tú haces eso en los mercados, pues las personas reaccionan. Y muchas de las reacciones es que pues, cierran empresas, bajan horas, despiden, ¿verdad? Cierran plazas. Y para muchas personas no es que tú le aumentaste de 9.50 a 10.50, es que tú le dijiste de 9.50 a 0. Y eso es catastrófico. Obviamente yo prefiero que alguien vaya de 9.50 a 10.50, pero si esa alternativa no está en la mesa, yo prefiero que se gane 9.50 a que se gane 0. Por supuesto. Por supuesto. Y el informe al que ellos hacen referencia para aprobar dice que más de 10,000 personas van a perder su trabajo. ¿Y de qué vale? ¿De qué vale? No gana O sea, le estás diciendo a la persona, te vas a ganar 0 ahora, pero si tuvieses trabajo te ganaría 10.50. Por eso. ¿De qué me sirve eso a mí? Para nada. Y entonces, lo que más me molesta de que ellos no siguieran el proceso y lo más que me incomoda, y por eso es que se está presentando el litigio también, es que ellos bajo la ley también tenían que analizar industria por industria y ver si todas las industrias tenían la misma capacidad. ¿Eso estaba en la ley? Bueno, sí, porque para eso es el informe. Y por eso es una comisión evaluadora. ¿Dónde dice lo del informe? Mira. ¿En lo de los deberes era? Sí, en la parte de los deberes. ¿Ven? En la tercera sección, ¿ves? Ok, lo voy a leer. Será deber de la comisión realizar o comisionar un informe anual respecto a los salarios, horarios, beneficios, remuneraciones y las condiciones de trabajo que prevalecen en las distintas industrias en Puerto Rico. Este informe deberá contener un análisis comprensivo del costo de vida y la inflación en Puerto Rico, así como recomendaciones puntuales sobre cuál debería ser el salario mínimo para este año natural. También deberá tomar en consideración el valor monetario de los programas que benefician social, con el salario mínimo, bla, bla, bla. Y esta ley desde el 2021, desde ese año no ha salido ningún informe. No ha salido ningún informe, ¿me entiendes? Tan reciente como el año pasado, Beto, fue que nombraron la comisión. Ellos pocas veces se habían reunido antes de decidir esto. Ellos empezaron a decir comentarios. Ellos ni se conocían. Ni se conocían. Entonces, empezaron cuando este año. Este año empezaron a reunirse porque les venía tocaba. esta decisión que no era automática. Por eso. Y de hecho, ¿sabes por qué ellos saben? Pues, claro, ellos sabían que no era automática en las minutas, que no las produjeron en el tribunal en esa vista. Y eso fue para mí un acto de deshonestidad de parte del gobierno. En la vista, Beto, ellos ocultaron que en las mismas minutas de sus reuniones, ellos reconocían que ese aumento no era automático. ¿Por qué? Porque votaron por 2 cosas. Allí también en la vista dijeron que votaron solamente por una. ¿Tú sabes qué dieron en la vista que votaron? Que eso, yo hice un video de eso, me pareció, como te dije, un acto de deshonestidad de grandes proporciones y grave. En la vista, la abogada de justicia dijo, no, la comisión se reunió y votó
para decir si variaba o no el salario por decreto. That's it. Cuando tú miras las minutas, que eso nosotros las vimos después de la vista, porque esta gente, si hay poca transparencia, esta es de las agencias que menos transparencia ha tenido. ¿Y cómo tuviste acceso a las minutas? Porque después, ellos en una moción después presentaron como un anejo sutilmente, sin hacer referencia a ella, las minutas. Sí, estaba ahí. Y se desprende que hubo 2 votaciones. La primera, ¿tú sabes cuál fue? Para decidir si iban a aumentar el salario mínimo. No para variarlo por decreto, para decir si lo iban a aumentar. O sea, si el salario iba a aumentar. La segunda votación fue para decir cuándo entraba en vigor. Porque había una propuesta de que entrara en vigor el 1 de enero del 2025. Si algo es automático, Beto, pues tú estás votando para ver si entra en vigor en el 2025. ¿Me estás siguiendo? Ellos ocultaron eso en el tribunal. Y la discusión en el tribunal, si ellos lo hubiesen dicho así de frente, hubiese girado en Digo, torno. claramente ellos sabían que no era automático porque si no, no se hubiesen reunido. Por eso. Y lo que pasa a menos que los que estaban en contra llamaron la reunión. Y decían, mira, tenemos que reunirnos porque esto va a subir automático, ¿no? Sí, pero aquí, y también lo que es absurdo es que al día de hoy este ente existe, el pueblo está gastando dinero en las dietas de estas personas o lo que sea, ¿verdad? Yo no me consta si reciben dietas o no ahora mismo, pero comisionaron un informe que costó miles de dólares y todavía no han actuado conforme a la ley. Ok, pero vamos a volver a esto, porque se supone que este es el capítulo importante, la sección 2.05. Como yo, un simple ciudadano que no sé nada de leyes, lo leí y me parecía que decía que era automático. Luego tú, que tienes experiencia legal, tú lo lees con detenimiento y me explicas, no, porque esto es lo que significa esto, esto es lo que significa esto. Y ahora cuando yo leo esta sección, pues no me parece automático. O sea, que la voy a leer y supone que un juez la lea y la interprete como tú originalmente, no como un simple morón como yo. Por eso, y eso es combinando 2 secciones. El juez resolvió mirando una sección solamente, ignorando la otra. Pero vamos a ver esto. 5 integrantes de la comisión constituirán quórum. ¿Ok? Ya ahí te están diciendo que con 5 pueden tomar una decisión. No, que con 5 se pueden reunir. Eso, quórum no significa que la decisión es válida. Quórum, Porque eso es lo que quórum dice, significa que es que me puedo reunir. que la reunión es válida. Que la reunión es válida. Pero... ¿Qué significa que una reunión sea válida si no puedes tomar decisiones? Exacto. Te reúnes para discutir un tema, pero en esa reunión donde tú discutes el tema para hacer un cambio significativo por el salario mínimo o para no hacerlo, tienes que tener los 5 votos afirmativos, que es lo segundo que vas a leer. Y únicamente con el voto afirmativo de estos que se refieren a los integrantes, a los 5 integrantes, se entenderá aprobada cualquier acción de la comisión. ¿Tú no crees que ahí es que ellos están diciendo voto afirmativo, o se puede interpretar, no es que están diciendo, quién sabe lo que estaban diciendo, pero se pudiese interpretar que el voto afirmativo, la matemática, aplica a los 5 integrantes? No, yo lo que creo que está en esa sección parte de la premisa, en un mundo ideal, de que habían 7 miembros nombrados, Beto. Ahora mismo sabemos que hay 2 vacantes, pero parte de la premisa que habían 7 y dice... ¿Cuánto fuese el voto afirmativo si fuesen 5? 5. No una comisión de 7, una comisión de 5. El voto afirmativo, si fuesen 5... ¿Cómo tú dijiste? La mitad más 1. La mitad más... Todo lo que sea distinto, la mitad más 1. O sea que la mitad de 5 es 2.5. Más 1 es 3.5. Pues 4. Eso es un voto afirmativo. Que igual, si dijeras es 5, no 7, como quieras. Tenía que haber 4. 4, no 3. En el mejor de los escenarios para ellos. Que es posible interpretarlo así, yo lo pudiese interpretar Claro, así. pero eso no fue lo que ocurrió. Las 2 votaciones fueron 3-2. La vacante ausencia de 2 de sus integrantes no menoscabará el derecho de los integrantes restantes a ejercer todos los poderes de la comisión. O sea que pueden actuar. Tienen los poderes para reunirse con quórum de 5, ¿me entiendes? Con las 2 vacantes. Bueno, pero no dice menoscabar el derecho de los integrantes restantes a ejercer todos los poderes de la comisión. Todos los poderes de tomar decisión también. Claro, pero mira lo que dice hizo el voto afirmativo. Exacto. Sí. La clave es el voto. ¿Qué significa el voto afirmativo? Que según tú le explicas esto de la mitad más 1 más 1, ¿qué le puedes decir? La mitad más 1. Más 1, porque tienes que añadirle Exacto. uno más. Porque tiene que ser mayor a la mitad más 1. Tiene que ser distinto a la mitad más 1. ¿Distinto o mayor? Mayor. Está distinto. Porque distinto es menos también. Sí, pues mayor. Sí, muy bien. Viste, yo tengo algo de abogado. Y las integrantes. Bueno, la herencia la tiene. Sí, tengo la herencia. La ascendencia. Sí, está en la sangre. Presidente de la comisión será el jefe ejecutivo, whatever. Ok, y el juez, pero ¿cómo lo explica el juez? Porque, ¿cómo le explica esto del voto afirmativo? Lamentablemente el juez ignoró esa sección, no entró en ella, porque eso es entrar en terreno, en lodo, en agua movediza. Ignoró, en mi opinión, intencionalmente esta sección
Y entonces se enfocó en la otra sección, que es la que habla de lo automático, de la menos que. El, Vamos a ju- volver a esa. el juez en su decisión Ah, ok. So que él solamente dice que habla de lo otro. no actuar no es una decisión en su Exacto. mente. El Ah, juez ok. no compró, no quiso entrar en argumento y esa era la fácil. Ya. Acuérdate que estamos hablando de un tema antipático. El juez no quiere tener posiblemente la responsabilidad de quitar un salario mínimo que supuestamente entró en vigor el 1 de julio. Mediáticamente eso no le conviene a él ni a la rama Pero judicial. pues que no hubiese sido juez entonces. Pues es que esto es lo que a mí me sorprende de todo este tema, porque es un tema que, y yo se lo dije en la vista, mira, hay que hacer como propone Benedetti, hay que mirar más allá de las narices. Esto a la larga, sí, afecta a las pymes ahora mismo, porque es un aumento de $1, entre comillas, porque es más de $1, porque tú sabes que ahora cuando tú aumentas $1 en salario, tienes que pagar más de fondos y otros seguros mandatorios, que eso la gente no lo ve. Acuérdate que el fondo es basado en nómina, y si tienes un aumento en nómina, pues te va a aumentar la prima. Si hay cosas que al tocar esa variable tocaste Otras cosas. Pues entonces, pues el juez me parece que quiso ignorar las otras secciones de la ley, se enfocó solamente en la de automático. Esto es claro, así que aumentó Lo voy a automático. leer de nuevo. Para el 1 de julio del 2024, el aumento del salario mínimo de Puerto Rico será a $10.50 la hora, a menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo emita un decreto mandatorio variando el mismo. Menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo emita un decreto. Y a menos que para tu poder no actuar, tienes que estar en posición de decir que no vas a actuar válidamente. Y eso, ok, pues ya estamos entrando en cosas de experiencia, ¿cómo se llama? Jurisprudencia es la palabra. Sí, O sea, ¿cómo se interpretan, cómo se han interpretado estas decisiones en el pasado? En el derecho El no actuar, ¿es válido o no es válido? Bueno, el no actuar es un acto administrativo y los actos administrativos son revisables en los tribunales. Pero para poder actuar administrativamente o no actuar, la ley te está diciendo que necesitas 5 votos afirmativos. Aquí estamos hablando de que la comisión evaluadora nunca ha podido actuar válidamente. Y en la mente del juez, o el argumento era, aquí no me está diciendo El juez no quiso entender que eso. tienen que si no actuar y actuar. Ellos dijeron que si no decía nada, pues la ley entraba. Exacto. El juez es un juez bien inteligente. Pero aquí, Beto, yo te aseguro que no era conveniente para lo que iba a escribir entrar en eso porque es arena movediza. Y de hecho en la vista se vio cuando me tocó argumentar con las abogadas de justicia que una de ellas se metió en esta arena movediza. Salir de ahí se le hizo muy difícil. No salió y no supo explicarlo. Ella se enfocó en la parte de que esto era automático y habló de que esto, una persona de inteligencia promedio entendería que esto es automático con solo leer la ley. Pero Como entonces, yo. pero déjame Soy decirte, inteligencia promedio. no, es que tú y yo sabemos que tú no lo eres. Y de igual Digo, forma, le está diciendo tontos o tímidos Al para pueblo. pensar al pueblo y a la comisión evaluadora. Porque si eso es así como la abogada decía, que una persona de inteligencia promedio sabe que esto es automático, ¿por qué entonces mediante minuta se refleja que la comisión pensaba que no lo era? E hizo una votación para ver cuándo entraba en vigor. Digo, yo, Le para tiró. jugar débil salvo que de un momento aquí. Dale. Porque tú puedes decir, la comisión, los que están dentro de la comisión evaluadora, que querían que subiera a 10.50, no querían ni reunirse. Bueno, whatever, yo no voy ni a reunirme porque va a subir. Ya yo no tengo que hacer nada. Pues tú sabes que ahí... Pero déjame, entonces los que sí, los que querían que no subiera, digamos, o querían, mira, vamos a analizarlo bien, convocaban las reuniones. Pero como esos perdieron, y quizás ahí tú dices, no perdieron porque no fue válida, o no perdieron porque ganaron, en verdad, porque no cumplieron con lo de la mitad más uno, qué sé yo qué. Pues entonces, como ellos perdieron, pues sí es automático. Es casi como si no se hubiesen reunido. Pero no era necesario. Pero tú sabes lo que pasa, esto es algo más técnico legal, que eso me llevó entonces, Beto, al segundo argumento que yo le planteé al juez. Le dije al juez en la vista, si esa va a ser la interpretación de las abogadas de justicia y la comisión evaluadora, que ellos solamente pueden hacer eso y ya, cruzarse de brazos, entonces está habiendo un hecho constitucional. Porque cuando la Asamblea Legislativa delega una función de ellos, que es una función tan importante como hacer un salario mínimo a una entidad administrativa, la delegación y los poderes tienen que ser específicos. Si la Asamblea Legislativa le dio el poder a la comisión de cruzarse de brazos y simplemente dejar que entrara automáticamente algo, eso tenía que estar específicamente en la ley, así dicho. Y en la medida que no está dicho en la ley, hay un hecho de separación de poderes. Y eso viola la doctrina de separación de poderes
Y además ahí también traes un tercer argumento en la vista y dije, aparte de esto, tribunal, usted tiene aquí la oportunidad, le decía yo al juez, de adoptar la doctrina del Tribunal Supremo Federal de cuestión mayor, que es el caso de Chevron, que es que cuando tú le delegas a una agencia un tema tan importante, la delegación tiene que ser específica y además cualquier interpretación de esa agencia no le tienes que dar tanta deferencia. Tú eres legislatura o congreso quien decide cómo es esa interpretación. Y entonces, como está hablando de interpretación, de hecho, hablando de interpretación, para que tú sepas, quien dijo públicamente antes de la vista que la ley era ambigua fue el secretario del Trabajo y también otro miembro de la comisión, el economista que votó a favor. Yo no fue el que lo planteé. La regla de hermenéutica que te hablé al principio, que existía de la intención legislativa, tú vas a ella cuando no está clara la ley. Claro. Si ellos lo trajeron, yo dije, pues, ya que ellos traen que esto es ambiguo, vaya a la intención legislativa, al historial de la legislatura, y cuando tú vas al historial, tú ves a Zaragoza claramente diciendo en el récord que esto no era automático, que dependía de la comisión. Bernabe, lo mismo, que no era automático, que dependía de la comisión. Así, claro. Lo decían así. Clarito, así lo decían. Bueno, ¿quieres que te lea el fragmento de Sí, Zaragoza? claro, Vamos a si lo buscarlo. tienen, búscalo. Mira lo que dice Zaragoza. Y aquí te lo voy a buscar. Es que cuando tú escuchas a Zaragoza decir esto, tú dices, mano, Ok. te duele que el juez haya resuelto esto así. Mira. Vamos a buscar aquí esto. Míralo aquí. Voy a empezar, Beto, leyéndote a Bernabe sobre esta ley, el día que entró en vigor. El día que fue aprobada la ley. Tú me dices cuando lo leo. Dale. Mira lo que dice Bernabe. Bernabe dice sobre la ley que se estaba aprobando ese día. Abro comillas. Así que resumo diciendo que es una medida que es un avance, no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando. Creo que sienta las bases para que con más movilización y con vigilancia de nuestra gente trabajadora logremos que este salario mínimo siga aumentando en los próximos años. Porque estamos creando, mira lo que dice Bernabe, porque estamos creando un instrumento que permite, no asegura, permite lograr esos aumentos en años futuros. Esta es la comisión evaluadora. Después de eso, Zaragoza, el juez el senador Dalmau Soto dice, mira lo que dice con respecto a la comisión. Dice, si vamos a seguir haciendo aumentos escalonados, tenemos que crear una junta, un organismo por ley que verifique cuándo se puede hacer ese aumento y el impacto que va a tener los aumentos escalonados. Entonces, más adelante Dalmau Soto, se dejaron unas guías para que esta junta, mediante esas guías, determine la ejecución del tercer aumento, que sería para el verano del 2024. Y finalmente Zaragoza, mira lo que dice, abro camilla. Logramos que el segundo aumento de salario mínimo fuera 18 meses después del primero. Que el segundo, el tercer paso del salario mínimo fuera un año después. Y finalmente, mira lo que dice Zaragoza, que ninguno de los aumentos estuviera sujeto al cumplimiento de métricas, aclarando que el último, el de 10.50, el que está programado para el 1 de julio de 2024, sí necesita el aval de la Comisión de Salario Mínimo. Los tres. Dalmau Soto, Zaragoza y Bernabe. Y esa información es importante, porque en casos que haya ambigüedad, según ahora, digo, no sé si lo de Chevron había pasado antes o después. No, pasó después. Chevron pasó hace poco. Antes de la vista tuya. Antes de la decisión. Antes de la vista mía, sí. O sea, que todavía estaba Chevron. Chevron fue revocado poco antes de la vista que yo tuve con el juez. Okay. Pero el juez no quiso escuchar el argumento de Chevron tampoco, ni lo consideró en la decisión. O sea, que bajo este nuevo universo sin Chevron, y los que no saben, busquen lo que no hay que entrar en eso ahora. Pero el punto es que cuando hay ambigüedad, ¿quién resuelve la ambigüedad? Antes había como el universo donde las agencias de la rama ejecutiva, por su peritaje, ellos son los que deciden las ambigüedades. En el universo de hoy, de hace unas semanas, es que se supone que sean o los tribunales o las otras ramas, no son estos administradores. Los que deciden las ambigüedades son las otras ramas de gobierno. En este caso había una ambigüedad de que si ese aumento es automático o no. Automático significa que si la comisión no decide detenerlo, ya sea porque no les estaban durmiendo y no importa, sale automático. O si se reúnen y las votaciones no son en detenerlo, pues también es automático. O sea que es automático a menos que voten en contra. Como hay ambigüedad en eso, tu argumento era, bueno, pues hay que buscar la intención de quienes crearon la ley, que son los legisladores. Y cuando tú lees sus comentarios y sus discusiones que ellos tuvieron, pues claramente se desprende de que no, sí había para ese tercer aumento
tenía que haber un proceso y una determinación por la comisión. Claro, porque esta ley parte de la premisa que va a haber una comisión evaluadora que válidamente va a poder decidir, no voy a variar la cosa. Pero tenía que hacer antes un informe, tenía que analizar industria por industria y nunca lo hizo. ¿Me entiendes? Así que cuando tú lees una sección, la de los deberes, integrada con la de quórum e integrada con la otra, pues tú dices, espérate, aquí hay algo que no entiendo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance del a menos que? ¿El a menos que me cruce brazos? ¿O a menos que haga lo que tengo que hacer según la ley y ahí decide inteligentemente e informado que no voy a hacer algo? Entonces le estamos diciendo al tribunal, mira tribunal, esa menos que no significa que era automático, significa que después de que la comisión cumpliera con sus deberes en la ley, y para cumplir con sus deberes en la ley tenía que tener los votos afirmativos válidos. ¿Y por qué lo escribieron así? Porque lo pudieron haber escrito, ¿verdad? En el momento 10:50, siempre y cuando la comisión determine, qué sé yo. En el momento que tú estás ahí negociando lenguaje, esas cosas, bueno. tú sabes, mira, acuérdate de lo que pasó con lo del IBU, tú sabes, en un momento dado de la historia. Y ellos también estaban proponiendo cambiar la fecha. La comisión tiene ese poder de cambiar fechas y... Pues ellos interpretaban que sí. Y la ley sí, se desprende que ellos pueden decir cuánto y cuándo. ¿Tú quieres que yo te diga lo que yo pienso, verdad? Yo pienso que el poder de ellos era variar por decreto o no variarlo por decreto. Eso puede incluir tanto aumentarlo como también en una lectura amplia cambiar la fecha. Pero esa segunda parte no es del todo claro tampoco. Y cuando eso no te resulta del todo claro, tienes que ir a la intención. ¿Entiendes? Y cuando vas a la intención te das cuenta no solo que sí tienen la facultad de aumentarlo, ¿verdad? Pero después de seguir todo un proceso que no se siguió aquí. Ya. Ok, me queda claro. ¿Qué es lo próximo entonces? Nosotros fuimos al Supremo, luego de la decisión del juez Cueva, el Supremo, a través de un otro auto discrecional, que es un recurso de certificación que normalmente se presenta cuando se trata la controversia de un asunto o novedoso o de alto interés público. Y nosotros le planteamos este tema al tribunal como un asunto de alto interés público, que es el salario mínimo de un país. Y el Supremo pues declaró no al lugar, que eso significa que en esta etapa no va a intervenir con el litigio, pero no dijo por qué no. Así que... Usualmente es así, no dicen por qué no, ellos dicen no y ya. Sí, dicen, usualmente suele ser así, a veces si quieren decir algo lo dicen, pero acuérdate que la certificación en arroz habichuela es un permiso que le estoy pidiendo al tribunal para no tener que pasar por el apelativo e ir directamente a ellos. Y ellos me dijeron que no. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues en el día de mañana, bueno, pronto. Cuando salga esto. Cuando me lo saco eso que me vi mañana. O mañana o hoy. Pues entonces, nosotros tenemos esta semana, ¿verdad? Como cuestión de estrategia, vamos a ir al Tribunal de Apelaciones. Vamos a presentar un recurso de apelación porque estamos pidiendo que se revise una sentencia del juez Cueva. Vamos a pedir una vista oral también. Vamos a pedir que se paralice la vigencia del salario mínimo, que de hecho entró en vigor el 1 de julio, pero hoy es que están pagando la primera nómina muchos patronos. ¿Y qué hace el patrono? ¿Qué debe hacer? ¿Pagarla o no? Sí, mi recomendación es que la paguen, ¿verdad? Que las leyes se presumen válidas hasta que se diga lo contrario. Claro. Ya el secretario del Trabajo dijo que va a estar monitoreando y que no cumpla con la ley lo va a estar penalizando. Yo creo que aquel ciudadano que no quiera cumplir porque entiende que esto es nulo ab initio porque es ilegal, tiene un caso para plantear, pero tendrá que ir al tribunal, gastar dinero y se expone como quiera a perderlo. Así que nosotros lo que estamos haciendo es recomendándole a los patronos que paguen, aquellos que les cueste mucho tener que pagarlo, ¿verdad? Porque están viviendo cheque o cualquier razón, pues le decimos, mira, paga bajo protesta. Y tú di, mira, te estoy pagando $10.50 el salario, sujeto a lo que se decide en este caso, que está ante el tribunal pendiente. En que eso después te permite retroactivamente o cobrar o regresarlo. Actualizarlo. Pero nada, eso es lo lamentable de estas situaciones, que te colocan en una posición de tensión entre el... Entonces van al apelativo, es lo que van a... Vamos a tribunal de apelaciones. Ahí el tribunal tiene que ponerse por escrito, porque es un panel colegiado que está revisando una sentencia. Y cuando revisas una sentencia de un foro inferior, tienes que decir si vas a confirmar o vas a revocar por escrito. Así que eso nos da la oportunidad de ver qué piensa otro panel de jueces, 3 mentes a diferencia de uno, ver cuáles son los fundamentos que se utiliza y quizás nos da una buena base para si no nos resuelven a favor, ir al Supremo ahora. Y el apelativo lo que evalúa es si la decisión del juez, ¿cuál es el nivel del juez anterior? Juez de instancia, juez superior. O juez superior. Es correcta en derecho. Es correcta en derecho. Es correcta después de leer la ley, según interpretarla. la ley.
Y nosotros pues ya identificamos los errores que son y le vamos a plantear por qué entendemos que no es correcta en ley. Y ellos pueden entrar también en eso de las intenciones de los Por legisladores. supuesto, Sí. por supuesto, pueden encontrar, ¿verdad? Si una vez lean los escritos, yo estoy confiado en que van a encontrar el momento para tratar de ir a la intención legislativa, porque la realidad es que hay ciertas cosas que no están muy claras de la ley y va a ser necesario que ellos vayan a explorar eso. Pero mira, yo lo dije en la vista del tribunal, lo dije después en las redes sociales, había un juez del Supremo famoso, ya murió, el juez Blanco Lugo, que decía que para ganar un caso en el tribunal tienen que pasar 3 cosas. Y aquí yo voy a decirlo en este podcast como él lo decía. ¿Verdad? En el tribunal no lo pude decir, pues volví al lenguaje eso, ¿verdad? Pero decía, sí, aquí se puede. el juez decía, mira, lo primero que tienes que hacer es tener tener la razón. Lo segundo que tienes que hacer para ganar un caso es saber pedir lo que quieres pedir. Y el tercer elemento para ganar un caso es, coño, dice el juez te tiene que dar la razón. Si el juez no quiere darte la razón, te jodiste como quieras. Puedes tener la razón y saberla pedir, pero si no te la quieren dar, no te la dan. Y eso es lo que yo creo que pasó aquí. Yo estoy confiado que los empresarios tienen la razón en la interpretación del derecho. También estoy confiado que supimos pedirla y los escritos te los pueden enviar para que los leas. Nosotros lo decimos de una manera diáfana, clara, directa al grano. Mira, esta es la que hay. Pero lamentablemente el tribunal no nos quiso dar. Esto es un asunto, yo sé que es antipático como te dije, es un asunto politizado, es un asunto donde estamos viendo una rama judicial que acaba de salir de una pelea por aumentar el salario de sus propios jueces. Y mediáticamente, Beto, pregúntate, ¿cómo se sentiría un juez que fue o una rama judicial que se aumentaron ellos el sueldo, pero está diciendo el pueblo de Puerto Rico menos asalariado que ellos no le van a aumentar el sueldo? Pues eso los coloca en una situación incómoda y yo no los culpo, pero como tú dijiste al inicio, cuando tú eres juez, tú eres imparcial. Es el punto del juez. Es que el juez siempre son situaciones incómodas. Por eso, y eso la gente lo comenta por ahí, eso es cuesta arriba. Pero mira, lo que los jueces tienen que ser conscientes, los que vayan a ver este litigio a futuro, es que al resolver como nosotros estamos proponiendo que se resuelva, a quien se le va a hacer justicia a largo plazo es a la clase trabajadora. Porque si no, vas a tener una comisión evaluadora todavía tomando decisiones 3-2. Y si en 2 años le da la gana de decir que no procede, en una votación a 3-2, quien se afecta es el mismo. Yo no creo que debe haber una comisión de 5 personas que estén decidiendo el precio de la mano de obra, algo tan importante. Porque por entrada estoy en contra de que exista esa comisión. Claro. Pero si va a existir, que estoy en contra y lo voy a seguir repitiendo, pues tiene que haber unos procesos. Yo creo que igual me preocuparía que los legisladores piensen que automáticamente ellos pueden estar subiendo los precios de las cosas. Sí. Porque ellos tienen la visión. ¿Quién se puede imaginar de aquí en 5 años va a subir esto? Tú no sabes lo que va a estar pasando de aquí a 5 años. O sea, entonces parece ser, para resumir, que la lógica es, la primera pregunta es si es automático o no. Sí. Si es automático, te chavaste, whatever, ya perdiste. Si es no, pues entonces es una decisión consciente. Entonces la próxima pregunta es si la decisión que tomaron cumplía. Es una decisión válida porque cumple con las mismas reglas que ellos pusieron. Exacto. Esa es en arroz y habichuela la controversia, Beto. En esa primera pregunta, si es automático sí o no, hay unos casos similares que ustedes hacen referencia, que tú dices como que mira, en estos otros casos que el lenguaje era similar, se determinó que no era automático. Bueno, han habido muchos casos y hacemos referencia a ellos, sobre todo cuando tú tienes que decirle al tribunal, tú no puedes enfocarte solo en esa sección, tienes que mirar las demás secciones en su conjunto. Y si tú miras las demás secciones en tu conjunto, te das cuenta que la comisión tenía unas funciones. Y para poder llegar a la última parte, que es decir que no va a intervenir, tenía que cumplir primero con lo otro. Y aquí nunca ha cumplido, porque nunca ha tenido los votos afirmativos. El issue de que no están todos los 7, eso no es mi issue. Mi issue es que para que funcione con 5, que ahora puede funcionar, para reunirse y poder tomar decisiones, tiene que tener 5 votos y no los tiene. Así que de tribunal, ¿sabes? Aquí ni tan siquiera se cumplió con esto y eso es lo que se está pidiendo, que se tome cartas en el asunto. Y eso siempre es así, o sea, el no actuar se tiene que hacer como una decisión. Y eso sí, hay casos. Hay casos federales y locales que está más que establecido que el no actuar es un acto administrativo. Y aquí, no lo hemos hablado todavía, ¿verdad? Pero aquí nunca se notificó por escrito una decisión. Este aumento se notificó a través de un comunicado de prensa. Desde un punto de agencia administrativa, cuando yo te notifico que voy a aumentar algo, te tengo que dar un término para pedir reconsideración. A todos los concernidos. A todas las personas afectadas. A todos los patronos. A todas las personas afectadas, a todos los patronos. Te tengo que dar un término para pedir reconsideración, te tengo que dar un término para saber cuándo tú puedes apelar. Te tengo que notificar la decisión por escrito. Eso es la ley administrativa. Sí, que establece todo la ley PAO, y esta comisión no está exceptuada de esa ley.
Ellos tienen que cumplir con todas esas notificaciones y no se han cumplido. Que eso es lo peor todavía. Peor todavía. Así que, en otras palabras, ¿qué te estoy Aún que diciendo? vaya a ser automática. Aún cuando vaya a ser Digamos que automática, decía, automáticamente se aumenta a 10.50 en julio del pues 2024. entonces te tengo que notificar mi decisión. 30 días antes o algo así. Sí. O con un periodo establecido. Lo que dice la ley, un periodo establecido y tienes 15 de días para consideración, 30 para ir al tribunal en recurso de revisión administrativa y de ahí eventualmente lo que suceda. ¿Y es cuando entraría en vigor o cuando se tomó la decisión? Porque si es automático, la decisión se toma Cuando en se toma la, 2021. no. Eso es lo que decían allá, que se tomó en 2021 si fuese automático, Ujú. pero como todo el mundo dice que no era automático, ¿verdad? Así Y que tú volvemos a la pregunta si es automático. ¿No? Sí, de hecho, si tu teoría fuese... ¿Pero en el que- 2021 le notificaron o no? sí, y eso es lo que el juez Ah, preguntó en la vista, pero Beto, eso precisamente es mi teoría. O sea, si fuese automático del 2021, ¿por qué creaste una comisión evaluadora? ¿Cuál es su razón de existir si fuese automático? Que detenga lo automático. Exacto. Es como un escape button. Es automático a menos que le den al botón. ¿Y qué pasa si a quien tú creaste para que detenga el automático no ha podido todavía cumplir con la ley porque no ha tenido los votos para cumplir con Yo ella? diría, si no le da el botón, es automático. Entró. Y eso fue lo que dijo el juez. Lo Por que eso. tú estás diciendo Sí, es que es yo lo que no dijo lo el veo juez. tan loco. Yo Por más eso. o menos lo entiendo, lo que están diciendo. Por eso fue lo que dijo el juez. Pero entonces la pregunta sobre eso es, ¿verdad? Tú tienes una junta de supervisión fiscal que le dio el visto bueno a esta ley y que lo condicionó ese tercer aumento a que esa junta pudiese ejercer su labor. Lo condicionó, o sea, para que no viera el plan fiscal. Ah, sí, eso está en Claro, récord. le tuvo que dar el visto bueno. O sea que engañamos, si es cierto lo que yo digo, engañamos a la Junta. Por eso. Le mentimos. De hecho, no le solo engañamos a la Junta. Todavía el gobierno de Puerto Rico, que yo recuerde, no le ha suministrado el informe de impacto económico para los 1050. Y eso podría atentar contra el plan fiscal porque tiene menos recaudos entonces para las empresas que vas a cerrar. ¿Me sigue? En la notificación del 2021, ¿incluía lo de 1050? ¿O qué decía la notificación? ¿Cuál notificación? Que se envió a los patronos en el 2021. Sí, hacia los Ah, 1050. decía el 2024, decía como que esto mismo. A menos que. Pero ver. acuérdate que toda esta situación ha sido súper confusa y oscura Sí. y la comisión se nombró recientemente y le dio un tiempo al patrono para recibir comentarios. Entonces, eso, o sea, nadie conoce. Si todo esto ha sido chapuceado. Para mí, chapuceado, para mí no han hecho el trabajo y lo que estamos buscando es que le digan a la comisión, cumple con tu trabajo. Sí. Ok. ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que imagino que tienes esperanza todavía? La esperanza es lo último que se pierde. Beto, mira, tú sabes que yo crecí jugando baloncesto con tu hermano, tu papá iba a los juegos. Yo no sé si tú jugaste baloncesto. ¿Tú jugaste básquet? Sí. Jugaste básquet. Si algo me descaracterizaba a mí como jugador de baloncesto, Beto, es que yo era de los que me tiraba a la cancha de pecho y con el corazón siempre. Yo Ok. nunca me doy por vencido. Y yo tengo la esperanza de que el tribunal apelativo entienda esto, Beto. No te puedo negar, hemos cogido cantazos. El no de instancia y después el no del Supremo te bajan un poco el ímpetu, pero la Y al esperanza final no se pierde. el resultado, ¿qué sería? Que la decisión es no aumentar. La decisión de la comisión fue no aumentarlo. El resultado sería que no actuaron válidamente y que no entró automático y que el salario ahora mismo sería 9.50 Digo, todavía. actuaron válidamente. Lo único que la decisión fueron de los dos. O sea, lo que ganó en esa reunión, ¿Cómo actuaron válidamente? ¿Cómo? se reunieron. Eso es quórum para reunirte, pero no para actuar. La ley te dice la segunda Pero oración dame que un para... segundo. Se reunieron Ajá, y decían, ¿cómo era el afirmativo, qué sé yo qué? el voto afirmativo. El voto afirmativo. Únicamente, voto Únicamente. Que digamos que usa el 5 o el 7, tenía que ser 4 o 5 para ganar. Lo que significa que entonces ganó el 2. Los que votaron, los dos que votaron que no se subiera, en verdad fueron los que ganaron. Y no se va a subir. Por eso yo creo es decir, si yo fuese el juez Claro. de tu lado, yo digo, ok, me Claro. compro todos estos argumentos, la comisión decidió no subirlo. Eso es lo que yo Sí. entendería, eso que fue sucedió, ¿no? Bueno, pero yo te estoy diciendo también, incluso, fíjate, que esa decisión tampoco es la válida. Lo que tiene que pasar es que se queda 9.50. Sí, porque o sea, no hubo decisión. No hubo decisión, se queda 9.50 hasta que el juez, por eso es el mandamos, mándalos de nuevo a reunirse y a Sí, buscar sí. esos 5 votos Ok, fair para enough. que tomen decisión. No hubo decisión. Exacto, O sea, ellos no pueden decidir a menos que sea afirmativo. exacto. Sí. Que es lo mismo, que el no decidir es lo mismo que dejar lo que estaba. Exacto.
Sí, sí, sí. Es O sea, que una eso fue lo que situación... fuese. Pero se pueden volver a reunir y Claro. cambiarlo. Yo le estoy diciendo al tribunal Establecer. que los patronos no se oponen a los aumentos de salario, pero que busquen los 5 votos afirmativos, que estudien industria por industria, que hagan unos hechos diferenciales, que no apliquen el 10-50 a todos por igual, porque el margen de ganancia, y tú has hecho podcast de esto, en la industria del restaurante no es el mismo que el del comercio al detalle. Sí. O sea, Digo, pero ese no es... Eso no lo establece aquí. Eso es otro argumento. Es un argumento económico. No es un argumento necesariamente... Sí, no importa. sí. Un argumento necesariamente legal. O sea, ellos pudiesen volverse a reunir y los 5 votan que sí se va a aumentar. No por industria ni ahí, se aumenta. Eso sí, ahí sí tú tuvieses que están siguiendo los Pues procesos. sí, si hubiese los 5 votos afirmativos y te digo, mira, se sigue el proceso, ya, esto es lo que hay que respetar. Pero mientras tanto, estoy viendo que se están violando derechos constitucionales sin seguir un debido proceso de ley. Porque aquí hay 2 argumentos. Hay un argumento de que, como el mío, que yo creo que no estoy a favor de esto económicamente. Hay un argumento del tuyo que es que no respetó la ley. No se siguió el proceso. No se siguió el proceso. Y para yo quitarte tu propiedad, tengo que seguir un proceso. El proceso que la ley me Y tú dices, establece. es bien importante, esta ley, aunque hablamos con ella así libremente, que suban el salario y qué sé yo qué, tiene muchas consecuencias en la vida de muchas personas, como para permitir que en este tipo de decisiones no se sigan los procesos. Así mismo es. Cuando se decide, y eso tiene que hacerlo rápido, cuando son cosas que afectan el día a día, ellos tienen que decidir más rápido. Yo le voy a pedir al tribunal, ¿verdad? A través de una moción que voy a presentar en conjunto con el escrito, que lo atienda rápido. Y queda a discreción del tribunal si lo quiere atender rápido o no. Así que vamos a ver cuánta urgencia le ven al tema. Yo creo que es bien urgente. Yo creo que ahora mismo, como te dije, hay empresas medianas y pequeñas que viven cheque a cheque, que pagar 10.50 va a representar la diferencia entre mantenerse operando o cerrar. Que eso lo decía el estudio, ¿no? Eso lo decía el estudio, que 2.000 empresas van a cerrar. Y por esas 2.000 empresas que van a cerrar es que nosotros estamos dando la pelea. En el caso que decida a favor de ustedes, y pasó tiempo, y pasaron nómina, y se pagó el 10.50. O perdiste el dinero, pero lo importante es que vas a poder a lo mejor restablecer el salario anterior. A lo mejor no lo puedes cobrar de vuelta. Digo, siempre tú puedes demandar y pedir que lo cobren. Eso no es lo que yo recomiendo. Yo lo que recomiendo es que prospectivamente entonces, pues... Si llegó a un acuerdo con el empleado. Sí, que lleguen a un acuerdo y que no cobren. O sea, pues esta situación ni el empleado tiene la culpa, ni tampoco claro, sí, el patrón. Hazlo lo menos conflictivo posible. Sí, lo menos conflictivo. Y si cierran negocios. Pero es que se tardan un poco. Un mes o 2 meses y medio, no sé cuánto se tardan estos casos. ¿Cuánto se tarda un caso de esto? Bueno, dependiendo, puede ser 24 horas o menos, hasta a veces puede dormir el sueño de los justos. El caso va a depender del panel y de cómo lo vean de urgente. Sí, pero hay un periodo de tiempo de cuando decir, empezamos ahora, y otro periodo de tiempo que es durante el caso. Sí. Y eso pueden ser semanas. Semanas, meses, como también pueden ser horas. Okay. Va a depender de lo que el tribunal quiera hacer. Así mismo. Yo espero y confío que van a ser horas. Sí, porque es que en verdad, imagínate que cierran negocio y después deciden. Entonces es una loquera. Por eso. Ok. ¿Quieres, para ir cerrando, quieres hablar de lo del... ¿Me explicas qué fue lo que pasó con lo del Supremo? Oye, está ocurriendo una situación bien particular a nivel del Tribunal Supremo, ¿verdad? Porque aparentemente una abogada que nunca, o sea, que no ha pasado la reválida de Puerto Rico, está pidiendo que se le permita litigar en los tribunales de Puerto Rico sin tener la reválida. Mira, aquí lo tengo. Que este es Metro. ¿Y esto salió cuándo? Esta noticia. 14 de julio. 14 ¿Ayer? de julio. Ok. Tribunal Supremo admite abogada a la práctica sin que pase la reválida. Ese es el titular. Sí, parece ser que esta es una abogada que trabaja con un bufete en el Viejo San Juan, que creo que es el bufete Estrella LLC, que lleva trabajando en Puerto Rico desde 2021 y parece ser que no ha pasado la reválida aún. O sea, que para poder litigar en los tribunales de Puerto Rico, los locales, no los federales, los locales, tú tienes que estar admitido al ejercicio de la profesión en la jurisdicción en la que estás. Y aquí en Puerto Rico, el requisito para que tú puedas practicar en los tribunales es que hayas pasado la reválida local. Es el requisito de admisión. Hasta el día de hoy, ningún abogado que no tenga la reválida ha podido litigar y postular en los tribunales de Puerto Rico por eso. Me refiero a los tribunales locales, territoriales, no los federales. Claro. Y entonces, aparentemente, esta abogada está citando una ley vieja, que esa noticia que tú me compartiste, sí, hacen referencia a ello, yo creo, en alguna parte de la noticia, ¿ves? Situación irregular, dice por ahí.
está citando una ley vieja diciendo, ¿verdad?, que ella, por estar admitida en otra jurisdicción y llevar un tiempo aquí trabajando y ser admitida en el Tribunal Federal de aquí de Puerto Rico, Ajá. pues pudiese, bajo esa ley, tener admisión. ¿Cuál es Y el otro jurisdicción? ella yo creo que debe, ¿Es según un los estudios de ella, estado? sí, ella me parece que está admitida por allá, o el multi-state, o está en Washington, o algo así, ¿verdad? La cosa es que está admitida en otra jurisdicción. Ok. Y pues está haciendo el argumento a través de otro abogado del bufete en el que ella trabaja para que la admitan. Y ya el Supremo le había dicho que no. Y solicitaron reconsideración y el Supremo también les dijo que no. Y en una segunda reconsideración, parece ser que el Supremo dice por resolución, al lugar se refiere esto al Comité de Ética. Y aquí en Puerto Rico, cuando tú refieres el nombre de un abogado al Comité de Ética, es porque ya lo admitiste. Y el Comité de Ética se encarga de investigar si esa persona tiene antecedentes negativos para ver si es digno de postular en los tribunales de Puerto Rico. O sea que ya tiene, es como, ya tienen los credenciales, check. Vamos al próximo paso, Va- que es tu background a check. ver si o hay, algo así. a ver si hay alguien que se opone a lo que a que tú seas abogado por tu conducta en el pasado, etc. Pero ¿y bajo qué, o sea, de qué se agarran para decir el argumento de que yo debo poder litigar aquí sin la licencia de aquí? ¿Hay como que hay algún espacio en los reglamentos que establece eso? Aparentemente están citando una antigua ley, ese reporte de Metro, ¿verdad? Lo dice ahí más abajo. Mira, en la ley número 17 del 39, que es la ley para el ejercicio de la abogacía notarial, en la que, entre comillas, se permite la emisión de personas de la licencia de abogacía en los tribunales de Puerto Rico sin tener que realizar el examen de la oralidad, al presentar una solicitud por escrito a estos efectos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Aunque eso que el proceso está establecido. Y esta ley es Sí. vigente. Sí, pero eso me parece que se refiere a otro tipo de admisión, que es que se le da un permiso temporero para practicar en uno que otro caso. Tengo que leer la ley con más detenimiento, En ¿verdad? la que se permite la admisión de una persona al ejercicio de la abogacía en los tribunales de Puerto Rico sin tener que realizar el examen de la revalida. Sí, pero eso se refiere a lo que llaman, yo creo, las admisiones pro hac vice, ¿verdad? Pero la realidad es que no estamos, ahora mismo de la noticia no surge claramente qué es lo que está pasando. Lo que sí es que luego de este reporte de Metro, que fue ayer, Beto, Salió hoy otro hoy. el Tribunal Supremo y la rama judicial salieron diciendo, rechazando haberla admitido a ella aquí al ejercicio de la abogacía. Lo que están diciendo es que la refirieron a la comisión de aspirantes para que rindieran un informe sobre si la deben admitir o no. Así que el Supremo se está tratando de curar en salud, ¿verdad? Se está limpiando las manos, está diciendo que nosotros no la admitimos, dice el Supremo, es que la referimos a esta comisión para que evalúe y me diga mediante un informe si yo debo admitirla o no. Entonces sale el presidente del Colegio de Abogados en esa misma noticia del día de hoy de Metro diciendo, pero es que cuando tú lees la resolución dice al lugar que se... Lo dice, se vio. Dice al lugar, pues la solicitud de remedio era que la admitieran y el Supremo dijo al Al lugar. lugar. Y entonces mira lo que dice el presidente abogado Manuel Quiliquini, dice, cuando se concede el con lugar se refiere a la admisión a la práctica, porque en ningún lado la peticionera pide que se le evalúe por el comité de reputación. Nunca fue el remedio eso. Pero el Supremo está diciendo que el al lugar mío no significaba admisión a la práctica, significaba que te estoy refiriendo al comité de reputación para que me digas si tú puedes postular aquí o no. Es algo bien confuso, algo que no se entiende. Y yo creo que esto puede impactar definitivamente la práctica de la profesión en Puerto Rico, porque primero que el examen de revalida de Puerto Rico es de los más difíciles en todo Estados Unidos y Puerto Rico, para tú pasarlo de por sí. Segundo, porque nunca antes se había admitido a una persona de afuera. Entonces, ¿qué le estás diciendo a los estudiantes aquí puertorriqueños? Vete afuera, estudia allá, que no tienes que coger la revalida cuando vengas para acá, o viceversa. Y en el lugar, cuando la decisión no determina cuál fue el criterio que utilizaron para decir. Bueno, están negando que lo hicieron. Exacto. Pero en el documento, no hay un documento que dice al lugar. Parece que no. Y no explica por qué. No, parece que no. El Supremo lo que está diciendo es... Bueno, había unos votos disidentes de Maitoronó, de Ángel Colón y del juez Estrella, creo. Y esa en referencia en la noticia, pero yo no los he leído y tengo que ver cuáles son sus fundamentos, ¿verdad? Pero me parece, ¿verdad? Que ahora mismo eso es una controversia. Ya el Supremo aclaró hoy que no la admitió, que la van a referir al comité de ética. Así que por ahora los abogados que nos están escuchando, los abogados, no deben alarmarse. El Supremo todavía no ha hecho un pronunciamiento necesariamente claro en cuanto a si va a admitir a alguien sin la revalida de aquí para postular en los tribunales. Sí. Sí, yo no sé qué pienso en términos filosóficos si debe existir o no la revalida, pero el punto es, no debe ser así, o sea, esto fue como que salió una noticia ya lo loco y no queda claro si hay un criterio adicional que están siguiendo. Ok. Ya sabremos qué es lo que... Ya sabremos cuál es el resultado de eso.
definitivamente. Pero dice no como que dice al lugar, pues significa eso, obvio, ¿no? Sí. Alright. Está bien. ¿Algo más, Jaime, que quieras discutir? No, yo creo que aquí esto ha sido una semana bastante drenante, ¿verdad? Y tristes también porque es un tema tan importante como este, que unos pocos estén tomando decisiones que van a impactar a Puerto Rico. Ya tú sabes que nuestra demografía está sangrando, nos estamos quedando sin infantería. Sí. Y todo país que quiera tener por lo menos alguna posibilidad de victoria necesita tener soldados aquí que regresen y que trabajen desde aquí, que ese ingreso que generen también beneficia, se queda aquí circulando. Y yo creo que ahora mismo estamos en una situación bien débil en términos de tú sentarte a mirar el futuro y tratar de verlo con optimismo. Así que nada. Nada, seguiremos pendientes si quieres volver cuando pase el caso, en confianza, Claro que sí. para entender las decisiones y cuál fue la lógica. Yo creo que aquí, nada, es bien interesante. También la importancia de las leyes se tienen que escribir más claras. Sí mismo es. Y yo creo que Chevron, hasta cierto punto, eso es lo que fuerza. Dice, mira, ya no pueden, al final tienen que estar, si no van a ser los jueces definiendo ambigüedades. Eso que tú dices me acuerdan dos cosas bien importantes para mí. Reagan pensaba, siempre decía que para él less is more. Tú tienes que, y no sé si te acuerdas cuando Reagan daba sus discursos en su época, que tenía unos index cards y con unos bullets, y con eso él transmitía el mensaje y lo comunicaba de una manera espectacular. Y hay quien dice aquí, un refrán en Puerto Rico y en otras partes de Latinoamérica, que dicen, ¿verdad? Que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Yo creo que tú tienes que ir al grano y decir lo menos posible, pero que sea efectivo y práctico. Sí, preciso. Preciso. O sea, porque también lo puedes decir que lo haces bien corto y las dejas bien abiertas, bien genéricas, que tampoco es lo que es. No, O sea, si tú vas a decir esto, pues tenías que decir, sí, 10.50, según decida la comisión, qué sé yo. claro, el lenguaje es importante. Sí. Dale. Pues gracias, Jaime. Gracias a ti por la invitación. Dale, nos vemos. Bueno, Bye. bye. Muchacha. ¿Y todo lo demás bien? Sí, muchacha. Ahí vine un poquito tarde porque estaba dando a los nenes con Joan. ¿Ah, sí? Yo creo que Elian también. Sí, van allá ¿Va juntas? de playa, sí. Van a estar por allá, De vacaciones. de vacaciones.